Buenas a todos, me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo vamos a ver una introducción a la Sealed o Union Class y en qué contextos pueden ser útiles para mejorar nuestro código. Veremos también si tiene soporte nativo en Dart y cómo implementarlo en este lenguaje. Y por último veremos unos pequeños ejemplos donde es útil utilizar estas Sealed o Union Class. La Sealed o Union Class, estos dos nombres se refieren al mismo concepto pero implementados en diferentes lenguajes, nos permite representar una herencia limitada a las clases que definamos, cerrando la posibilidad que terceros puedan extenderla. Así que tenemos un conjunto de subclases o hijos de nuestra clase definida. Este concepto es muy parecido a usar enums o clases abstractas, pero hay algunas diferencias importantes. Los enums nos sirven para acotar un cierto número de posibilidades, como un rol de usuario, un tipo de configuración, etc., pero nos restringe a poder guardar información o estado relacionado a ella. Aquí es donde el poder de la Sealed o Union Class nos permite mayor flexibilidad, ya que podemos instanciar los diferentes tipos de posibilidades con sus métodos y propiedades. Y a diferencia de crear una interfaz o clase abstracta, la Sealed Class nos permite restringir la herencia de la interfaz, permitiendo que terceros no puedan heredar de nuestra clase. Ahora vayamos a ver estos conceptos en código. Para empezar necesitamos instalar el paquete freeze, que podremos ir al repositorio oficial, como ya sabéis, pub.dev, y buscar el paquete freeze. Ahora mismo la versión actual es la 0.12.7, con una pre-release para null safety. Así que únicamente os tenéis que ir aquí e instalarlo. Os recomiendo que le echéis un vistazo al README, donde está un montón de documentación, aparte de todos los métodos y propiedades que nos ofrece este paquete, y es súper interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo antes de empezar. Pero nosotros para el vídeo vamos a empezar copiándolo y nos lo vamos a llevar a nuestro proyecto. Para instalarlo, pues como ya sabéis, nos vamos a nuestro PubSpec y vamos a instalar una serie de paquetes que necesitan esa dependencia conjunta para trabajar. Empezamos con freeze, como hemos visto anteriormente, y también necesitamos freeze annotation, que es los decoradores que necesitamos en nuestro código para poder definir qué es una Sealed o Union Class. También necesitamos el build runner, ya que todas las propiedades que nos ofrece esta Sealed Class son porque podemos generar código automático. El componente encargado de generar ese código es el build runner, así que con estos tres paquetes que se instalan conjuntamente ya tendremos todas las funcionalidades de nuestra Sealed Class. Ahora he creado un pequeño ejemplo para que podamos ver un caso de uso donde puede ser interesante utilizar esta Sealed Class. Imaginemos que tenemos unos roles de usuario, donde tenemos un usuario admin, un usuario developer y un usuario normal. Imaginemos que queremos restringir esas tres opciones de usuario, pues podemos pensar en tener un enum. En este caso pues lo definimos con enum, con la keyword enum, y aquí tendremos los tres tipos de usuario. El problema es que no podemos almacenar información en esos usuarios, ya que por ejemplo si queremos guardar el nombre o el email no podemos, ya que el enum de Dart únicamente nos permite pues guardar esa definición y no ese estado. Otra opción que se nos podría ocurrir sería crear una clase abstracta de usuarios que ya los diferentes tipos de usuarios implementarían. En este caso admin, developer y normal. Y en este caso sí podemos guardar alguna información, como es el caso del nombre. El problema de esta solución es que cualquier componente o cualquier persona puede extender esta clase y puede implementar su propio tipo de usuario, cosa que no queremos. Así que aquí es donde entra la Sealed Class y donde son bastante útiles. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve una Sealed Class. Utilizamos la notación freeset para definir que es una clase que va a utilizar este paquete. Lo que hacemos es definir una abstract class, una clase abstracta con esta nomenclatura. Y lo que vamos a tener dentro son diferentes factorías que van a generar los diferentes tipos o subclases de nuestra clase que queremos extender. O que queremos tener diferentes tipos, mejor dicho. Tenemos una clase admin, tenemos una clase developer y una clase normal. Como vemos, aquí podemos también guardar esa información en su constructor y así podríamos tener esa limitación, ya que no se puede extender esta clase, pero sí podemos guardar información dentro de ella. Como veis, es una sintaxis muy sencilla y así nos permite de una forma bastante visual ver los diferentes tipos de usuarios que tenemos. Es importante añadir la parte de el part que va a decirle a Dart que es un fichero que necesita código generado. En este caso utilizamos el nombre del fichero, aquí lo tenemos, user Sealed, y con el sufijo freeset
y, como sabemos, la extensión .dart. Y automáticamente lo generaría. ¿Cómo lo generamos? Pues utilizando el siguiente comando, que es bastante largo y mucho seguro que habéis encontrado con él, que es utilizar el build runner y mandarlo a construir. Con esto ya genera el código automáticamente. Una vez que tenemos estos tres tipos de soluciones, veamos cómo luego en el código se diferencian una de otras. He creado aquí un pequeño main que es muy sencillo, donde he creado tres instancias: un enum user, un class user y un select user. Aquí tenemos las diferentes formas de construirlo y vamos a ver, pues, por ejemplo, varias cláusulas, ya sean if o switch, y cómo eso nos permite diferenciar entre un tipo de instancia u otra. En el caso de un enum, pues podemos utilizar, por ejemplo, un switch, también podemos utilizar un if, y aquí pues podemos definir que dependiendo del tipo de usuario hacer una cosa u otra. En el uso de clases, pues con la palabra o el keyword is podemos saber si esa clase, o sea, ese objeto que ya tenemos instanciado es de una clase u otra. Si lo tenemos de una clase, pues entraría dentro de este if, y después también podemos tener varios else if. No os lo aconsejo, pero es una solución. Y por último, aquí entramos ya en algunos métodos bastante interesantes de esta select class, que son el método, por ejemplo, when. Este método when lo que nos va a hacer o nos va a obligar es a implementar una función o una callback por cada tipo de usuario, para que cuando le venga el usuario admin ejecute esta función, cuando le venga el usuario developer ejecute esta función, o cuando le llegue el usuario normal le ejecute esta función. Además, en esta función que nosotros tenemos que definir cuando utilizamos el when, nos vienen las propiedades de la clase que estamos definiendo. Si utilizamos el método map, como tenemos aquí a continuación, lo que nos viene es la instancia misma del objeto. Así que, pues, si acaso tenemos muchas propiedades y no queremos definirlas todas como parámetros de nuestras funciones, podemos directamente acceder a la instancia y ya trabajar con ella dentro de la función. Como veis, el when y el map necesitamos definir todas las posibles clases. Y hay veces que nosotros solo queremos hacer una funcionalidad por una específico o diferenciar entre una de las demás. Para eso tenemos el maybe map y el maybe when. Funcionan exactamente igual que el map o el when, pero nos define una callback que es or else, que lo que va a hacer es ejecutarse cuando las cláusulas que haya definidas no coincidan con la instancia de la clase que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, si viene un usuario developer o un usuario normal, se ejecutaría la función del or else. La única diferencia entre el maybe map y el maybe when es que uno te va a traer la instancia por parámetro y otro te va a devolver deconstruido ese objeto con todas las propiedades de ese objeto. Como vemos, es una sintaxis bastante más limpia, digamos, o bastante más rápida de ver al ojo que pues utilizar un if o un switch. Esto en interfaces gráficas es bastante poderoso porque podemos tener una diferenciación de qué mostrar al usuario dependiendo de qué tipo de usuario o el parámetro que nosotros queramos, y es bastante limpia. Aquí tenemos un main normal donde tenemos una aplicación de Flutter que viene por ejemplo, y lo que tenemos, pues hemos creado aquí un usuario, y lo que vamos a hacer es, utilizando estos métodos como when o map, es definir en nuestra UI qué tiene que hacer dependiendo de una configuración o dependiendo de una propiedad. Imaginamos que queremos pues mostrar, dependiendo del tipo de usuario, pues un mensaje u otro. Pues lo que podemos utilizar es el when, que lo que hacemos es devolver un string, que es lo que nos define nuestro text, por cada tipo de usuario. Esto es mucho más limpio que dentro del mismo text o de una función tener que utilizar un if, un else, utilizar un switch para saber qué tenemos que devolver por cada tipo de configuración. Como vemos, así es bastante legible y queda bastante ordenado. Se ve bastante bien lo que es la funcionalidad o la declaración de lo que tú quieres hacer con esta clase. Otra cosa también muy buena de utilizar esta select class es que si por ejemplo nosotros extendemos y creamos un nuevo usuario, pues por ejemplo tenemos vamos a utilizar const factory, vamos a crear un vamos a crear un usuario de YouTube, por ejemplo. En este caso no va a tener nada, no va a tener propiedades, y vamos a tener aquí,
¿vale? Y ya lo tenemos definido. Para que nuestro código se genere, utilizamos el método build, le vamos a dar a ejecutar y ahora volvemos. Como vemos, tarda muy poco y lo que nos damos cuenta es que ahora se han creado unos nuevos problemas o unos nuevos errores en nuestro código. En este caso, lo que nos está diciendo, por ejemplo, este método when, es que el parámetro YouTube no está definido y está requerido. Y esto lo que nos permite es hacer que los desarrolladores o la gente que mantenga el código nunca se olvide de crear un caso específico cuando extienda una clase. Cosa que si utilizamos las clases normales podría petar o podría dar un fallo en tiempo de ejecución. Así que aquí lo que haríamos es definir nuestra clase, nuestro callback de YouTube. En este caso, como no tenemos name, pues únicamente ya tendríamos definido. Así de sencillo. Como vemos, con esto ya tendremos una pequeña introducción a lo que son las Sealed o Union Class. Como vemos, en algunos casos específicos nos va a venir muy bien utilizar esta Sealed o Union Class porque nos va a facilitar mucho el trabajo, y en posteriores vídeos veremos dónde en otros componentes también viene como anillo al dedo y nos facilita un montón el trabajo. Espero que os haya gustado. Recordad echarle un vistazo al README del paquete porque ofrece muchas más funcionalidades. Y deja tu like si te gusta, suscríbete para próximo contenido y nos vemos en la siguiente. Un saludo, chao, chao, chao.